Lección número 13 para el 27 de diciembre de 2014. Última lección de este trimestre. La carta hermosa de Santiago. El Evangelio eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el versículo de memoria, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vemos clarito allí, ¿verdad? El inmenso amor de Dios. Te prolongué mi misericordia. ¿Qué es misericordia? La compasión por las debilidades y los errores de nosotros. Con amor eterno te he amado y prolongué mi compasión por tus debilidades y tus errores. Ese es el gran Dios eterno y Salvador. Bueno, lección última. Por cierto que toda esta lección, ¿verdad? Prácticamente es la introducción que habla de Santiago. Debiera haber terminado con un buen resumen, una aplicación práctica, pero bueno, así permitió Dios. Uno diría casi lo menos que habla de Santiago en esta última parte de la lección. Habla del Evangelio eterno, que también es interesantísimo. Pero sin embargo, el tema es analizar esta carta práctica de este hermano mayor de Jesús, de este discípulo de Jesús, de este anciano, de este apóstol de esta causa bendita. Vio a Jesús crecer, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que quiso también desbaratar, igual que Jesucristo, ese evangelio, esas buenas nuevas, lo que es Jehová, lo que Dios demanda de sus hijos. Santiago, igual que Jesús, quiso desbaratar este legalismo tan tremendo. Los judíos se jactaban de templo. Eso tuvo que decirle: este pueblo de corazón está muy lejos de mí, pero con su lengua no haya como alabarme. Están pero fuera. ¿Cuántas veces quise yo que Jerusalén me hiciera caso? Como la gallina acobija a su pollito debajo de sus alas. Este pueblo rechazó al autor del Antiguo Testamento, la razón de ser del Antiguo Testamento. Rechazó al gran Jehová, al Espíritu Santo, a Cristo Jesús. Este pueblo legalista, ¿verdad?, que se jactaba de cumplir los mandamientos y violaba el cuarto mandamiento y violaba el quinto mandamiento. Este pueblo legalista que diezmaba el diezmo y el eneldo, el comino, se tragaba el camello, pero ignoraba lo más importante: la justicia y el amor. Santiago estuvo atacando esto. Santiago estuvo haciendo énfasis en esto. No se trata de bla bla, de hablar por hablar. Por eso en el capítulo 1, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando seas probado fuertemente. La prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Completo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y habla del hombre de doble ánimo. Paciencia, hermano, frente a las pruebas. El versículo 2 arranca también: bienaventurado el varón que soporta la tentación. El capítulo 1, versículo 12. Porque va a recibir la corona. Cuando haya resistido, recibirá la corona. El origen de la tentación, como todo nace de la concupiscencia, pidesumia, esos deseos ardientes en el corazón por lo malo, así como lo leamos en la primera lección, como con un suspiro grande, una respiración fuerte por lo malo. Hacedores de la palabra. Por eso, mis hermanos, versículo 19: sea pronto para oír el hombre y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero sed hacedores de la palabra, 1:22, y no tan solamente oidores. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y en sus tribulaciones guardarse sin mancha. Nos habló
En ese mismo capítulo 1, la verdadera ley de la libertad. En el capítulo 2, cuidado con las parcialidades. Ustedes conocen el Evangelio. Cuidado con estar haciendo acepción de personas. La fe sin obra es muerta. Vean a Abraham. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fe. Esa fe en el Redentor, en el Salvador, en el que Él provee. Y está hablando Santiago de esto. Tenemos que ser prácticos, no solamente ser teóricos. Sí, mucha fe y confianza en Dios, pero tengan cuidado, como decía el apóstol Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? 2:19. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Saben que Dios existe. La definición de la palabra de creer. Nosotros también sabemos que Dios existe, pero nunca en la magnitud que como el diablo. El diablo vio a Jesús. Entonces, este evangelio es práctico. Está diciendo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, y al final. No basta la fe, sí, yo creo que fe, tengo fe en los profetas, tengo fe en Cristo, tengo fe en esta creencia de la iglesia. ¿Y dónde están las obras? Que se correspondan con esa doctrina. Por eso lo decía clarito el apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros le dice, pero alguno dirá, 2:18, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. Versículo 24, capítulo 12 de Santiago. Y no solamente por la fe. Justificación por la fe. Por la fe en el Redentor, por la fe en Cristo Jesús. Se sobreentiende que está hablando un pueblo que conoce esto. Y a esta comunidad de cristianos. Las 12 tribus de Israel esparcidas, como dice el versículo 1 del capítulo 1. Luego nos habla del problema tremendo, ¿verdad? El evangelio es práctico. Cuídense con la lengua. Con la lengua se destruye un mundo. ¿Entienden? Tienen que ser una misma forma de ser. No pueden ser de doble ánimo, de doble personalidad. Una mata de uva no puede dar pera, una mata de pera no puede dar manzana. Una fuente de agua dulce no puede proveer agua salada al mismo tiempo. Un cristiano es lo que es, o si no, no es. Y mucho cuidado. La sabiduría que viene del cielo es apacible, es benigna, es producto del Espíritu Santo, pero la que viene del diablo. Pero si tenéis celos amargos y contiende en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría también es sabiduría, ese comportamiento no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica. Santiago 3:15. Se está desbaratando, ¿verdad? No se conformen con pertenecer a un grupo, a una iglesia, con tener las doctrinas verdaderas, creer en la justificación por la fe, creer en Dios, creer que el diablo existe. No se conformen con eso. Hay que vivir esta palabra. El capítulo 4 nos habla del mundo. Por favor, no se amisten con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? No es de las pasiones, dice el versículo 1. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que nuestras relaciones cada vez sean más profundas, ni iniciales ni finales con el mundo. El mundo tiene la dirección del demonio. Y la única relación con el mundo es para ganar las almas, para que lleguen a Dios, no para que sean nuestros amigos, nuestros socios. Están en otra esfera. Serán muy honestos, muy correctos, muy educados, muy serviciales, pero si Cristo no está, si Dios no está allí, se desecha a Cristo. La persona no le gusta ir a la iglesia, no quiere ir a ninguna iglesia, es religiosa a su manera, no respeta la ley de Dios, aun cuando se le dice, hermano, otro espíritu que no es el de Cristo, que es el diablo, muera en esa persona. Entonces tenga cuidado. Nuestra amistad no es con los que aman este mundo. Y así el apóstol Pablo el apóstol Santiago se va yendo, ¿verdad? Y nos va mostrando, ¿verdad?
toda esta cantidad de cosas de la práctica del evangelio. No juzguéis a los hermanos. Cuando estás jugando a los hermanos te convertís en juez. No gloréis del día de mañana. La vida es breve. Ricos, Dios les ha dado la bendición, pero huyad, porque no habéis usado para fines nobles la riqueza. Las han obtenido de una manera incorrecta. Hay muchos ricos que han actuado así. Santiago hace la amonestación y le hace llamar al hermano: tranquilo, hermano, que no vayan a rebalar sus pies. Esperen como el labrador siembra la cosecha, siembra y luego cosecha. Lluvia tardía, lluvia temprana. Y por ahí se va el apóstol Santiago, ¿verdad?, para terminar diciendo: no olviden los enfermos. La oración del justo puede mucho, pero hasta para orar por un enfermo, dice el apóstol Santiago en el capítulo 5: la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16, capítulo 5: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La curación también tiene que ver con cómo me estoy comportando yo con mis hermanos, con mis familiares. Confesad vuestras ofensas. Si yo te ofendí, perdóname. Si tú me ofendiste, pide perdón, yo te perdono. Y vamos a orar y seréis sanados. La sanación tiene que ver con el perdón, con la reconciliación. No se puede estar orando: yo estoy bravo con mi hermano, con mi tía, con mi abuelo, con mi sobrino, con mi compañero, con el muchacho que crearon en la casa, la muchacha, con el pastor, con el que se está muriendo, con el que está enfermo. Oración, hermano, no se cumple realmente lo que Dios quiere. A veces hay sanidad por misericordia, hermano, pero no porque usted lo merezca o yo lo merezca. Y bueno, y la oración del justo, vienen los ejemplos que veíamos la otra semana de estos dos siervos de Dios. Elías, fuertemente, ¿verdad? La oración de Elías, como este hombre, sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, en el versículo 17, capítulo 5, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y luego volvió a orar para que lloviese y llovió. O sea, la oración del justo puede mucho, hermano, pero hay que reunir las condiciones. Y el que salva un pecador, así como Cristo, ¿verdad?, nos busca salvarnos a nosotros, dice: cubre multitudes de pecados. O sea, él vino a hacer de lo que su hermano Cristo predicó, que fuera algo práctico, que fuera algo que produjese hombres y mujeres nuevos en un imperio que estaba corrompido y dañado, como era el imperio romano. Jesús, Santiago querían que la doctrina, que las enseñanzas de su gran hermano Jesucristo realmente trascendieran la fe, trascendieran el puro mero hecho de profesar, fuera algo que afectara a su vida y hiciera posible que se pudiera ver una comunidad de hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, teniendo en cuenta todos esos factores. Una iglesia con problemas, que se describe allí en esa carta de Santiago, una iglesia donde se ve que hay pelea, hay dificultades con la lengua, hay problemas con el pecado, hay problemas con la amistad con el mundo, hay problemas entre unos y otros, hay murmuración, se juzga uno con el otro, el día a día. Pero el Señor está llamando a que por favor dejen todo eso, busquen la sabiduría celestial, busquen la justificación con la fe y muestren a que están justificados por las obras. Entonces, bueno, es excelente, pues. Es prácticamente la única carta que nos dice claramente que no solamente es pura fe o es pura obra. Dios justifica al hombre por la fe y no solamente por las obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te muestro mi fe por las obras. La creencia que yo tengo, las convicciones que yo tengo se expresan en acción. No, yo creo mucho en Cristo, yo amo mucho a Cristo, yo quiero ser como Cristo y le pido a Dios que todos los días sea como Cristo. Porque leí el salmo tal, porque leí la doctrina tal, pero en la práctica, ¿cuántos comen de esa persona? ¿Cuántos reciben ayuda de esa persona? ¿Cuántos servicios está haciendo esa persona en favor de la humanidad como lo hizo Cristo? Ah, no, que lo haga Dorca, que lo haga el hermano tal, que no, hermano, es usted, soy yo. Ay, qué bonito, mira cómo cuidan los enfermos, mira cómo tienen tanta atención con la gente desvalida.
No, no se trata de qué bonito, ni qué chévere, ni te apoyo. Es que usted y yo tenemos que estar involucrados en eso. Porque si usted tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo lo mueve a servir, a desprenderse, a sacar tiempo, a sacrificarse por los demás. Eso es lo que dice la revelación. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Entonces Santiago está diciendo, usted pueden hablar, pero con la lengua pueden hacer mucho daño. Usted puede estar en la iglesia, pero si usted está amistado con el mundo, usted no son cristianos. Ustedes pueden llamarse que tienen sabiduría del cielo y que son escogidos de Dios, pero si ustedes están destruyéndose unos con otros, maltratándose unos con otros, con la lengua, con la habladuría, ustedes tienen una sabiduría, una manera de actuar que es lo mismo que sabiduría, nada menos y nada más que no proviene del cielo, es terrenal, es diabólica. Hay que romper ese esquema en plena iglesia naciente y la cizaña echando broma. ¿Cómo será hoy en día, hermano? De allí, cuánta vigencia tiene esta carta para nosotros hoy en día, de vivir a la altura de lo que Jesús y este hermano de Jesús, columna de la iglesia, llamaba a la iglesia a practicar. Bueno, quería hacer esto, hermano, porque personalmente pretendería que mucho mejor de lo que yo he dicho aquí, es una cosa, un puntico, pues, pudieran hacer estos teólogos en esta parte final de esta lección. Pero que sacarle la esencia, la importancia de esta carta, que ni el mismo Lutero le dio el valor. Lo llamó una carta como si fuera pura paja, pura grama, literalmente, ¿verdad? En el principio de la lección, una epístola de paja, la llamó Lutero cuando los católicos le rebatieron, ¿verdad?, que las obras también tenían algo que ver con la justificación. Bueno, que muchos creen puro por la fe, ya soy adventista, ya me bauticé, la odisea, pues, ya estoy rico, pues. ¿Para qué obra? La obra era llegar a Jesús. El adventista tradicional va a la iglesia los sábados, la mañana, la tarde no hay tiempo porque los jóvenes no se puede asistir, tengo que quedarme durmiendo o haciendo otra cosa que no menos la obra misionera. Doy uno o dos estudios por allá, pago los diezmos y quiero mucho a mi familia. Ahí es lo tradicional. Este es como un club, ¿verdad? Voy a mi casa, voy a la iglesia. ¿Cuándo se va? Porque hay otros que ni siquiera van. Ya dejaron de congregarse. Van los sábados en la mañana, ni los domingos, ni los lunes, ni los miércoles. Los días de culto regular no asisten. Pero ellos van para el cielo. Se olvidan de lo que el apóstol Pablo decía: no dejes ir la congregación como muchos tienen por costumbre, y más cuando sabéis que el día se acerca. No, pero eso no tienen pendiente el día que se acerca, hermano. Mi Señor tarda en venir. Como ladrón en la noche van a ser sorprendidos. Entonces se requiere un evangelio práctico, que es lo que Santiago está diciendo allí, porque fue lo que Cristo vino a desmontar. No basta profesar, no basta saber que tenemos la verdad. Es que la gente tiene que saber que somos la verdad por la manera como estamos practicando el evangelio. Hechos 10:38, Cristo, lleno de Dios, del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Pues el ejemplo, Juan 13:15, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, hermano, domingo 21 de diciembre dice el Evangelio en el Antiguo Testamento. Aquí van a hablar, hermano, como el título lo decía, el Evangelio eterno. Pues el Evangelio es eterno. Las buenas nuevas de salvación son eternas. Pues de Génesis 3:15, pues. Cuando Adán y Eva pecan, pues la primera amonestación se le hace al demonio, que fue el causante, que engañó a la mujer. Y desde ya se hace una provisión de gracia, un favor inmerecido, cuando Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Es Dios quien pone la enemistad hacia lo malo. Dice el conflicto de los siglos: si Dios no hubiera puesto eso en nuestro corazón, que fuéramos aliados, pero al 100% con el demonio. Cualquier posibilidad de uno rehuir algo malo, de uno sacarle el cuerpo a algo malo, de uno evitar ceder a la tentación, eso no proviene del diablo, eso proviene de Dios. Esa es parte de la enemistad que Dios ha puesto en nuestro corazón. No nos nace a nosotros separarnos del diablo, nos nace unirnos al diablo. Pero Dios, cuando vio esta debilidad desde el mismo Génesis, las buenas nuevas, las nuevas de salvación, donde el hombre no tiene mérito, donde el hombre, o sea, no tiene nada de qué jactarse, se ve la gracia de Dios. Gracia de Dios es favor inmerecido, se ve el favor que no merecíamos. Yo pondré enemistad. Satanás oyó eso, que Dios se dirigió a Satanás, aquella serpiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer.
entre mi simiente y la tuya. Aquí no va a haber amistad, va a haber enemistad. Mis hijos van a ser enemigos de todas las prácticas malas que tú, Satanás, vas a proponer. Yo se las voy a colocar. Cuando Satanás oyó esto, supo que no tenía todas las de ganarse, sino todas las de perderse. Pero él tenía que buscar la forma de que de estas buenas nuevas, de que esta enemistad que Dios estaba colocando, el hombre no la percibiera, el hombre no la pidiera, el hombre no se percatara de ese tremendo acto sobrenatural de que es él el que coloca el temor de Dios, que es apartarse de lo malo. Es él, es Dios el que coloca el que usted y yo nos apartemos de lo malo. Es la enemistad que se colocó en el mismo momento que el hombre pecó. Adán y Eva pecaron. La amonestación que se le hizo a Satanás, Génesis 3:15. Ahí están las buenas nuevas. El hombre condenado a perderse, el día que de él comiere morirás. Condenado a la muerte, Dios hizo provisión. Ok, mi hijo va a morir, pero mientras ese hombre está caminando aquí pisando tierra, 2014, como hoy en día nosotros estamos pisando aquí en esta tierra, todavía estamos vivos en este planeta, Dios ha prometido desde allá, hace más de 6.000 años, yo voy a colocar una enemistad que no es de origen natural, yo la voy a colocar. Las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas. No estamos perdidos en medio de este mundo perverso. Hay un poder sobrenatural que nos da la resistencia, que nos va a permitir en medio de la aflicción, de la alegría, con todas las variables que puedan existir a nuestro alrededor, ser más que vencedores. El evangelio en el Antiguo Testamento. En Hebreos 4:2 dice, en la parte del domingo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Como a los hebreos del Antiguo Testamento también se les anunció las buenas nuevas, como esta que le acabo de comentar. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. ¿Pero cuál fue el fracaso? No le aprovechó el oír la palabra. La estaban oyendo la palabra, pero no les aprovechó, no les fue de provecho esa palabra, esas buenas nuevas, las buenas nuevas que en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Los judíos habían oído las buenas nuevas de salvación, que iban a ser salvos por la gracia, que era un favor inmerecido lo que le iba a otorgar el reino de los cielos, que no se podía comprar la salvación con obras, con nada. Eso fue un gesto de amor de Dios hacia el hombre, para que el hombre luego caminara en santidad, en armonía con la ley de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Ellos son los hermanos de todo el Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en las cosas que oyeron. Tenemos fe nosotros en las cosas que hemos oído. Tenemos fe en que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos fe en que Dios nos guardará de toda caída del mal. Tenemos fe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no les aprovechó, dice la revelación, ¿verdad? Porque por no ir acompañado, ese oír, de fe en lo que oyeron. Ahí estuvo en fracaso. Por lo tanto, el problema no tenía que ver con el mensaje, sino con la forma en que se lo oyó. También hoy, personas diferentes pueden escuchar el mismo evangelio de forma muy diferente. Cuán vital es entonces que nos entreguemos con fe totalmente. En los siguientes versículos resume el mensaje del evangelio. En cada uno, bueno, Génesis 3:15, ven ustedes. Éxodo 19:4-6. Os tomé sobre alas de águila y os hice traer hacia mí. Fue Dios que sacó a Israel de Egipto. Fue Dios que sacó de las garras a Adán y Eva, de las garras de Satanás a Adán y Eva. Al colocar enemistad, ya Satanás estaba bloqueado. Mientras usted y yo nos debemos colocar esa enemistad, que es la presencia del Espíritu Santo, que es la tercera persona dada para vencer las tentaciones de Satanás, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y podrá haber miles y miles de demonios a nuestro alrededor, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, hemos sido rescatados de esa condenación a muerte eterna, que después que Adán y Eva pecaron, toditos, cayó esa sentencia sobre nosotros. Pero Dios hizo la provisión. La paga del pecado es muerte, y el primero que va a pagar por la muerte, con muerte, va a ser mi Hijo amado por todos ustedes. Yo asumo la muerte de todos los pecadores porque todos han pecado. Esas son las buenas nuevas.
Tú no puedes morir por otro para que se salve. Tú no puedes morir por ti mismo para salvarte. Es que sobre ti, sobre mí, hay una sentencia de muerte que heredamos de Adán y Eva. Es nuestra debilidad, es nuestro deseo, es nuestra concupiscencia, hacer lo malo. Por encima, epidesumia es la palabra concupiscencia en griego. De epidermis, por encima, como epidermis, ¿verdad? Encima, la pasión por encima de todo, por lo malo, por lo que codiciamos, por lo que anhelamos. Bueno, el Señor hizo provisión para que eso fuera subyugado por el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Igual como dice Éxodo 19, 4, 6, nos toma sobre alas de águila y nos hace más que vencedores. El Salmo 133, 4 dice: Dios nos perdona. Feliz el que perdona a Dios. Salmo 32. Esa expresión tan bonita. Bueno, y Cristo en Isaías 53 fue el que llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos libertados de lo que es el pecado, de lo que es sufrir por tener un sentimiento de culpa aquí en la cabeza. Porque según el cielo, hermano, cada vez que usted viola los mandamientos, cada vez que yo violo, cuando no hago lo que es bueno sabiendo y pudiéndolo hacer, yo me estoy separando de Dios. Y la separación de Dios se paga con la muerte eterna. Pero vino la provisión. Dios, sí, tú estás condenado, pero yo me ofrezco para morir por ti. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Nótese una frase común: Dios interviene para salvarnos, nos perdona los pecados y pone enemistad en nosotros hacia el pecado, a fin de que podamos estar dispuestos a obedecer. Isaías 1:19. El nuevo pacto es diferente al pacto antiguo porque la ley está escrita en el corazón y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Poca palabra. El perdón y el nuevo nacimiento son un paquete de justificación, y la santificación representa la solución divina al problema del pecado. Bueno, estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Dios fue y nos buscó a los que ya estamos aquí bautizados. Pasó por alto nuestros pecados y toda la maldad que usted y yo habíamos hecho, para que se viese la justicia de Dios, como dice Romanos 3, 25, 26. Y Dios nos llamó, oímos su llamado. Por naturaleza éramos hijos de la ira. Seguíamos la corriente del mundo en pos de Satanás. Efesios 2, 1, 2, 3. Y Dios nos llamó. No fue que nosotros teníamos una muy buena inteligencia y leímos aquí, leímos allá, nos dimos cuenta, que tenemos que ser salvos. No. Nos dimos cuenta que somos pecadores. No. Ni siquiera tenemos la capacidad de convencernos de que somos pecadores. Imagínense ustedes la condición en que estamos nosotros. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo para convencernos que somos pecadores. Y no solamente convencernos, soy pecador y dejarnos allí eclipsado, sino que nos da también el Espíritu Santo. Coloca la enemistad para que no pequemos más. Y si por allá alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Porque es un asunto de juicio. Cada vez que yo peco, estoy pidiendo sobre mí la sentencia de muerte. Pero en su grande amor, Jesús dice: yo muero por ti para que tú vivas. Eso es el plan eterno de salvación. Dice el día lunes: algunos tienen mucha dificultad para encontrar el Evangelio en los Evangelios. La enseñanza de Jesús puede parecer legalista, pero solo si escuchamos el resto de la historia. Dice aquí: la mayoría de los israelitas del tiempo de Jesús, que estaban en buena posición delante de Dios, sostenían el templo, pagando el impuesto establecido, ofreciendo los sacrificios adecuados. Se abstenían de cosas impuras, circuncidaban a sus hijos, guardaban los días de fiestas, los sábados, y trataban de guardar la ley tal como se enseñaban sus líderes. Entonces vino Juan y clamó: arrepentíos, y bautizaba. Además Jesús dijo que se necesita un nuevo nacimiento. Juan 3, 3 al 5, nada menos que un líder, Nicodemo. Y que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. O sea que la justicia de los fariseos y los escribas no le iba a dar fuerza para entrar al reino de los cielos. El que quería entrar al reino de los cielos, su justicia tenía que ser mayor que la de ellos.
Otra palabra, Jesús estaba diciendo, ustedes necesitan lo que no tienen. Sus obras no son suficientemente buenas. Para eso vino Cristo. No es que fuera un evangelio nuevo. No es que Dios estuviera demandando algo diferente de lo que demandaba en el Antiguo Testamento. Aparte de la provisión para que usted y yo fuéramos justificados delante de Dios, que era por fe. Levíticos 4, cuando yo cometí un pecado, 26, 27, yo llevaba mi corderito, colocaba la mano sobre él, le transfería el pecado simbólicamente a ese corderito, me daban un cuchillo, una poncherita, era un recipiente, y yo tenía que matar al animalito. Una vez que yo le transfería mi pecado, simbólicamente, un cordero de 1 año sin mancha, ¿verdad?, sano, ese cordero tenía que morir, inocente, por mi pecado. Y luego llevaba esa sangre al sacerdote. El sacerdote lo colocaba allí sobre el altar que estaba antes de entrar al santuario del sacrificio, como queriendo decir, Dios, aquí está la sangre que el pecador está ofreciendo, porque tú lo has mandado así por el pecado que cometió. No murió él, sino que aceptó el plan que tú le propusiste. Le diste un sustituto, que muera el cordero. Cuando Dios veía que esa sangre era ofrecida, que se derramó sangre por el pecado, de que se cumplió su ley, de que era necesario que muriese el pecador, pero como Dios dijo, bueno, por amor no va a morir, muere un sustituto. Entonces Dios decía, está perdonado. Y el sacerdote salía y decía, tu pecado ha sido perdonado. Ha ocurrido la expiación por el pecado. Eso hizo Jesús, Juan 1:29. Ahí el Cordero de Dios, Cristo, fue comparado a un cordero que quita el pecado del mundo. Sobre él cayó todo el pecado del mundo, el suyo y el mío, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y una vez que ese pecado cae sobre Cristo y somos justificados, así como cuando se le colocaba la mano sobre el corderito, por fe, una vez que ese pecado yo se lo pasaba al corderito y yo mataba al corderito, la muerte del corderito era por mi pecado, la muerte de Jesús fue por mi pecado. Cuando yo por fe creía esto, y el sacerdote decía, estás perdonado, terminó la expiación, tu pecado ha sido expiado, porque siguió el mandato de Dios. Tú seguiste el mandato de Dios. Yo estaba justificado por la fe. Por fe. Porque yo creía, por fe. Yo tenía que tener fe que ese corderito era como el mismo Cristo. Que ese corderito era como yo mismo, sacrificado. Es la parte de la sentencia de muerte. Yo acepto que tengo que morir por fe. No estoy muriendo, ¿ves? Pero el animalito, como si yo estuviera muriendo. Ya eso es de fe. Ya eso es de fe. Y de fe creer que gracias a la muerte de ese cordero, que simbolizaba un Mesías, el verdadero cordero que iba a venir en el futuro. Pero a mí se me había olvidado eso. Fe en ese cordero implicaba que a través de la muerte de ese cordero, porque yo pequé y Dios quería enseñar que pecado trae muerte, que se me metiera eso en la cabeza, cada vez que yo pecara tenía que morir alguien por mí. Fe era creer que todo ese proceso me iba a restablecer mi relación con Dios, me iba a acercar otra vez a Dios. Yo tenía que sentirme justificado, justo delante de Dios, una vez que todo el proceso de expiación ocurría. Entonces era por fe, no para seguir pecando, sino para ahora entrar en la santificación, en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué ley de Dios? Bueno, en armonía con los mandatos de Dios. Amarlo a Él con todo corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y como consecuencia que yo amo a Dios, yo amo al prójimo como a sí mismo. Los 10 mandamientos resumidos. Esa es la buena nueva en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es más real esto, porque ya no son corderos, ahora es el mismo Cristo. Ya no es el que está matando miles de corderos, ya es Cristo quien toma, por decisión del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que va a producirnos la salvación si nosotros aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros. En Lucas 15, 11 y 18, 9, 17, ¿de qué modo esta parábola ilustra en el Evangelio el hijo pródigo? El hijo pródigo, como dice aquí, en la parábola el hijo pródigo estaba perdido y no lo sabía. Finalmente comenzó a ver el amor de su padre de otra manera.
Dios ignora al fariseo. En la otra parte de Lucas 18, fariseo que se está justificando, yo soy justo, yo no soy como este, comparándose con los demás. Y el otro publicano, que era lo peor, los publicanos eran los peores, estaba allí: Señor, yo soy pecador, ten misericordia. Ni siquiera levantaba la cabeza. Sé propicio a mí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién salió justificado?, preguntó Jesús. El publicano. No porque tuviera mérito, que él reclamaba mérito: Señor, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Soy director de la misionera, soy gran predicador, yo en tu nombre he hecho demonios, yo hago esto, hago milagros, hago esto. O sea, como reclamando, pues, con autoridad, que él merece ser justificado por lo que está haciendo. Ese salió no justificado. Ya él se justificó. ¿Para qué le iba a justificar a Cristo? Perdido, hermano. Y aquel que ni siquiera hallaba mérito en él, sino que él se miraba como pecador, pero encontraba que solamente en Cristo podía haber misericordia, compasión. Ese se le ha justificado. Esas son, hermanos, el evangelio encarnado. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta, creía que se la estaba comiendo y que estaba haciendo todo perfecto, y se separó de su padre, se fue a la iglesia, se puso en el mundo a beber, echarse palo, a parrandear, a gozar, a rumbear, a disfrutar la vida. No tomó en cuenta a su papá. Cuando se vio en bancarrota, cuando se vio prácticamente desechado por las amistades, bueno, como una piltrafa humana, oyó al Espíritu Santo y volvió en sí. Y se acordó que él no pertenecía a ese reino, pertenecía a otro reino. Y allí se fue al Padre: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. ¿Y qué hizo Dios? Y el mismo Dios que lo llamó, el mismo Dios lo recibió. No le sacó en cara: pues no, porque tú te pusiste retrechero y te fuiste, pediste parte de la herencia, arrepiéntete. No. Bastó que este hombre llegara pidiendo perdón. Mi hijo estaba muerto en delito y pecado, vamos a hacer una fiesta porque ha regresado. Es el evangelio, ¿no? Es el evangelio que busca al hombre perdido, que busca al hombre en su depravación, en su extrema separación de Dios, como todos los que no hemos nacido en la iglesia y venimos del mundo. Ese es el Dios, es el evangelio eterno, que requiere práctica, que requiere, una vez que hemos gratitud, al que se le perdona mucho, ama mucho, como María Magdalena. Pero el que no se le perdona mucho, sino que cree que esto es intelectual, que esto... Yo llegué a la iglesia porque me convencí que Mateo y Marco y el santuario y el santo sábado es de verdad, es real, los diezmos, la segunda venida de Cristo. Ese tipo de personas, mira, dura poco en la iglesia, mayormente. El convencimiento es intelectual, por razonamiento. Y por eso es un legalismo, puro leer libro, pura conferencia, pura teoría. Porque se ha convencido de una verdad intelectual, que hasta alguien que no sepa nada de Biblia, intelectualmente puede convencerse de que el sábado es real. Pero la profundidad, la espiritualidad de la ley no la va a entender si el espíritu no está presente en su corazón. Porque nada vale conocer todas estas doctrinas y la gente está pasando hambre y yo puedo suplir y no hago nada. En la iglesia se necesitan responsabilidades que asumir y yo no las asumo, porque primero mi casa, mis estudios, mi trabajo, mi esposa, el esposo, los hijos. ¿De qué vale conocer todo esto? Primero el concierto, puro retiro, toda una cantidad de cosas para darme mantenimiento espiritual. ¿Para qué? Para ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor estudiante y colaborar en la iglesia. Pero el mundo, mi razón de ser, el mantenimiento espiritual, es para servir a la humanidad. Producir riqueza para enriquecer a la humanidad en bondad, en servicio. Capacitarme en cualquier área que Dios me permita para ser un instrumento para aliviar el dolor de la raza humana en toda su magnitud. A eso vino Cristo, a eso vinieron los apóstoles. Entonces nosotros vamos a ver a Cristo y vamos a ver a los apóstoles, todos murieron fruto de la persecución, de vivir este evangelio práctico, igual que Jesús. Entonces nosotros aquí dándonos la gran vidota, disfrutando de los bienes y bendiciones que Dios nos ha dado, entre comillas, nos morimos y vamos a tal altura de un San Juan, de un Mateo, de un Pablo, de un Timoteo, de un Jeremías, de un Isaías, de un Abraham, de un Jesús. Bueno, hermano, cuento de altura. Esto es cómodo aquí en la tierra y nosotros que nos dimos por entero porque creíamos que esto es verdad.
¿verdad? Entonces esto también que creían. Entonces no se trata de creer. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y decimos, no, yo nunca los conocí a ustedes. Están locos, chicos. Mateo 25, 31 en adelante, el juicio de las naciones. Tenemos juzgado por lo que hicimos o lo que no hicimos o dejamos de hacer en favor de los necesitados. En que lo que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hicimos o lo que hicimos en favor de los necesitados. En eso será el juicio. Y aquel día dirán los que se perderán. Jesús le dirá, tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, no me diste de comer, no me diste beber, no me vestiste, no me visitaste. Maldito, chico, al fuego eterno preparado para los ángeles y para el demonio. Ustedes son repugnantes. ¿Cuándo te vimos así, Jesucristo, pasando hambre, necesidades, que esto aquí, y no te servimos? Y Jesús le dice, sí estuve en esa condición necesitado y me ignoraste. ¿Cómo creen ustedes que van a estar al reino de los cielos? Mientras que los otros, los corderitos, no fue tanto teoría. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos en esa condición? Pues, en cuanto le hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Servicio. Uno vio la necesidad y la asistieron. Otros vieron la necesidad y estaban esperando que tuviera un motivo religioso. Estaban esperando que la necesidad tuviera un marco religioso, que apareciera Cristo mismo en la necesidad para poderla atender. Pero resulta que Cristo estaba allí en la necesidad y la ignoraron. Cuando te vimos, Cristo está diciendo mentiras. Cristo está diciendo, tuve hambre y no me diste de comer. Ellos se molestan. ¿Cómo nos vas a maldecir? ¿Cómo nos vas a maldecir? Si viste al necesitado en las diferentes áreas, pero hubo tiempo, fue para tu hija, para tu hijo, para tu familia, para tu esposo, para tus hermanos allí solamente. Pero aquel que estaba necesitado, que quizás tú no le veías el rostro de Cristo, sino que le veías el rostro de pagano, le veías el rostro de extranjero, de mundano, ese necesitaba de ti y de mí, pero no hiciste nada por él. Váyase bien lejos, me lo está perdido. El martes dice el Evangelio de Pablo. Como muchos, Pablo quería estar en una buena situación espiritual. Entonces vio a Jesús como el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Gálatas 2:20. De repente se vio perdido, no como siervo de Dios, sino como enemigo de Dios. No justo, sino el principal de los pecadores. Las escamas cayeron de los ojos al leer el Antiguo Testamento. La revelación personal de Dios a él con la Escritura transformó su corazón y cambió su vida. No entenderemos las epístolas de Pablo hasta que reconozcamos estos hechos básicos que las produjeron. Una conversión tremenda, ¿verdad? En 2 Corintios 3:14 al 16, léelo. Y luego el versículo 2 al 4 al 6, que identifica Pablo como el paso vital, convertirse. Y el velo será quitado solamente por Jesús. Y allí seremos cartas leídas, como dice versículo 2 al 6 de 2 de Corintios. El significado del pacto antiguo resulta claro únicamente cuando se conviertan al Señor. 2 Corintios 3:16. Jesús es el camino de la salvación. Todo comienza y termina con Él. Israel, al confiar en su obediencia, como Pablo antes de su conversión, veía el pacto activo como un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque todos pecaron, Romanos 3:23, incluyendo Israel, y los mandamientos podían condenarlo. En contraste, los creyentes en Cristo eran cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, 2 Corintios 3:3. Aquellos hermanos seguían las cosas de Dios como por una rutina, como por una obligación, como si, que en ellos hubiera poder para cumplir. No veían más allá. Cuando dice no robarás, esa es una promesa, no es un mandato que te está diciendo no vas a robar. Pero bueno, como yo estoy acostumbrado a robar, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, no levantarás futuro, es una promesa, Dios está prometiendo. Pero ellos lo veían como, si yo cumplo esto, porque yo lo puedo cumplir, yo voy a ser salvo. Y al verse frustrados que no podían cumplir, era una carga muy terrible. Pero ¿quién le ha dicho a ustedes que iban a llevar esa carga? Solamente en mí se podía cumplir estas cosas.
La ley no se la estoy colocando para que ustedes por su propia fuerza la cumplan. Es para que se den cuenta de cuán cerca o cuán separado, cuánto sucio tienen, cuánto pecado tienen. Y una vez que la ley le muestra el pecado, entonces tienen que ir a Jesús, que es el que quita el pecado. La ley no quita pecado. Lo que me muestre la norma, lo que Dios apunta, como yo no lo puedo hacer, tengo que pedir en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, no en mí, que me fortalece. Y por eso Dios pone su espíritu para que andemos en su mandato. Por eso, miren lo que dice Gálatas. Porque todos los que dependen, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, mire por qué están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Mire que el que es maldito, no el que está practicando, ¿verdad? No, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Maldito todo aquel que no permaneciera estrictamente cumpliendo estas cosas que están en la ley para hacerlas. Ese era el que era maldito. Mira lo que decía la ley. ¿Y quién podía por sí mismo permanecer en todo lo que Dios mandaba? Ninguno. Entonces nos cae la maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá, dice el versículo 11, que continúa el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas. O sea, por sí solo no se podía. Lo que dice Romanos 9:30 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Lo que leamos ahora de Hebreo, no les aprovechó lo que oían por fe. Como decía el versículo de memoria, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. No tenían fe en la palabra que estaban oyendo, por eso la buena nueva no hizo efecto en el Antiguo Testamento. Y aquí lo está diciendo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, Romanos 9:31, no la alcanzó. Los gentiles sí, ¿verdad? Porque vieron en la justicia que es por la fe. ¿Por qué no la alcanzaron los judíos? ¿Por qué? Versículo 32:9, Romanos. Porque iban tras ella no por fe, ¿no ves?, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Tenía que tener fe en un Salvador. Los corderitos no era para pagar el pecado. Si pequé, bueno, ya pagar el pecado con un corderito. No, el corderito era para apuntar a un Salvador que iba a venir, para que tuvieran fe, que solamente en alguien superior a un cordero, pero que mientras venía ese cordero podíamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Convertirse. El nuevo pacto es posible solamente, que es el mismo antiguo pacto, pero no, la palabra no iba acompañada por fe, los que la oían, por eso estaban mal. ¿Entiendes? Romanos 1:16, 7 y 3, 24 a 26, ¿cómo define Pablo el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Justificado gratuitamente por su gracia. No tenemos nada que jactarnos. En Hebreos describe el nuevo pacto como mejor que el antiguo pacto. La pregunta clave, obvia, es ¿por qué estableció Dios el pacto antiguo si era defectuoso? El problema defectuoso, pero esto no es con el pacto, sino con la respuesta a la gente, a él. El pacto es el mismo. El pacto es que Dios va a guiar a sus hijos y los va a llevar al reino de los cielos. El pacto es que por gracia somos salvos y que Dios nos va a sostener vencedor en esta lucha contra el demonio. El pacto es, hermano, que la santificación es producto de Dios obrando en nosotros entregándole la voluntad de Dios para que obre, para que nosotros caminemos en santidad conforme a la norma divina. Y ya no era por fe, era que los judíos tenían que seguir esas normas de justicia, creyendo en un Salvador capaz de colocar enemistad para no pecar, no es que en ellos hubiera el poder para no pecar. Por fe había que creer eso, pues ellos no tuvieron esa fe. Ellos agarraron todo el ritual que Dios había establecido mientras llegaba Jesús para obtener perdón,
en un fin en sí mismo, no en un medio de alcanzar la salvación, en un fin. Yo cumplí con esto, llevé el cordero, Dios tiene que perdonarme, Dios tiene que hacerme esto. Yo peco, bueno, con tal llevo un cordero, llevo un toro, lo que sea, la sangre o cualquier animal de eso, ya yo estoy listo. ¿Qué es eso? Eso era un medio para que vieran el inmenso amor de Dios, que en vez de morir instantáneamente, vieran ese Dios amoroso que proveía un sustituto. Y que más adelante ese sustituto era Cristo Jesús, que iba a venir, el Mesías, el Redentor, el de Isaías 53. En Hebreos 7:9, ¿cuál es el defecto? Es la persona, la respuesta que se da. ¿Qué problemas con el pacto antiguo se mencionan en Hebreos 7:9, 8:9, 10, 1 al 4? No permanecieron en mi pacto. La ley no hace perfecto. La sangre de toro y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese era un medio que apuntaba, un símbolo que apuntaba a quien realmente iba a quitar el pecado. Que igualito que un animal que era sacrificado para que se derramara la sangre del animal y no la suya. Bueno, Cristo iba a ser como, se simbolizó como un animal, como un cordero, que también iba a ser sacrificado, ya no por un hombre, sino por toda la humanidad, para que usted y yo fuéramos justificados por la fe, fuéramos justos por ese acto de fe y comenzáramos a caminar en santidad y armonía con la palabra santa de nuestro Dios. Qué tremendo. Los hijos de Israel no permanecieron fieles al pacto, Hebreos 8:9, sino que fueron desobedientes. Los sacrificios de animales en el pacto antiguo nunca podían quitar los pecados. Es decir, el problema del pecado permanecía solo la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre podía expiar el pecado, aún los cometidos bajo el pacto antiguo. Hebreos 10, 9, 15. El pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad. Pablo nos muestra que algo especial sucede cuando nos volvemos al Señor. Dios prometió en relación con el pacto eterno: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Sin fe, traer sacrificio de animales era como pagar por los pecados. Mirando a Jesús, en cambio, quien sufrió la cruz, menospreciando lo propio, Hebreos 12:2-3, vemos el inmenso costo del pecado. Las buenas nuevas son que el costo ha sido pagado por la sangre del pacto eterno. Palabra de Dios. Y finalmente, hermano, dice la parte final, la culminación del Evangelio para el 25 de diciembre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17. Esto comenzó en 1840, el misterio de Dios se consumó, llegó a su fin, o sea, a la máxima expresión. Cristo comenzó a obrar el juicio investigador. Arrancó el 22 de octubre de 1844, que es el cumplimiento de esta profecía, la intercesión ya, el juicio, pues, con los muertos. Y ya la última parte, que es la séptima trompeta de este periodo de gracia que todavía tenemos para que nuestros pecados sean perdonados y extirpados. El significado que en Apocalipsis 17, ¿verdad?, a la palabra que dice: el misterio de Dios se consumará, como él anunció. La palabra anunció, dice aquí, para anunció es evangelizo, proclamar las buenas nuevas a sus siervos los profetas. Estos dos capítulos, tanto el Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 17, que hablan del evangelio, son especiales para los adventistas porque describen nuestra vocación y comisión. Como vimos, el evangelio es el mismo del Génesis y Apocalipsis. La ley es la misma, el pacto es el mismo. Jesús, Pablo y Santiago afirman que el evangelio es el mismo que creyó Abraham. Juan 8:56, Romanos 4:13, Santiago 2:21-23. Algunos tienen dificultad con esta afirmación. La fe obediente de Abraham se originó con su visión anticipada del sacrificio de Jesús. No necesitamos equilibrar nuestra fe con obras a fin de ser salvos. La fe sola es suficiente, pero no debe ser una fe intelectual como tienen los demonios, ni una fe presuntuosa que reclama las promesas de Dios sin cumplir las condiciones de la salvación. Más bien debe ser una fe que obra. Yo te muestro mi fe por las obras. ¿Por qué la referencia de guardar los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 17, 14, 12, son importantes en el contexto del evangelio eterno? Hermano mío, esa es la iglesia verdadera. La fidelidad a Dios, la fidelidad a sus profetas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, diríamos ya finalmente, ¿verdad?, toda esta carta de Santiago con esta parte final
Santiago está diciendo, que no lo está diciendo aquí, pero yo lo decía al principio, pues todo esto se resume en que si realmente creemos en ese evangelio, el evangelio eterno, el antiguo, el nuevo testamento, el antiguo pacto, el nuevo pacto, simplemente es caminar con Dios, vivir como Dios, ser clones de Jesús en esta tierra. No solamente en la teoría, ser unos legalistas que no sabemos la Biblia del derecho al revés y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Espíritu de Profecía. No solamente eso, es vivir, que la gente vea que somos cartas leídas, que nos hemos convertido de este mundo horrendo, ¿verdad? De este mundo materialista, nos hemos convertido de las tinieblas, de lo que es ese mundo, de este mundo de pecado, de inmundicia, a un mundo nuevo, a un reino nuevo, que es el reino de Cristo aquí en esta tierra. Que donde esté un cristiano se vea que son nuevas criaturas, que su lengua, que su mente, que su manera de vestir, que su manera de comer testifica, son cartas leídas que pertenecen a otro reino, no al sistema capitalista, socialista, no a la sociedad consumista, pertenecen al reino de Dios, no a la cultura implantada por las escuelas, las universidades que no son de Dios, sino a la cultura implantada por el Evangelio, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que Santiago está tratando de decir. No podemos tener amistad con el mundo, pertenecemos al mundo superior, que es al mundo de Cristo Jesús. Vamos al cielo, ¿verdad? No con las características seculares del reino de Satanás. Vamos al cielo como personas nuevas, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido engendrados por Dios. Nuevos gustos, nuevos pensamientos. No va a haber en el cielo los que son tibios, los que son fríos, los que son calientes, los católicos por allá, los evangélicos por aquí, no, un solo pueblo. Salí de ella, pueblo mío, los últimos que van a salir para formar parte de un pueblo que se mantiene en lealtad a la norma divina, que aman a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y aman al prójimo como a sí mismo. Expresan en la práctica, ¿verdad?, los mandamientos completos, los mandatos de Dios. Creyeron en los profetas y aman a Dios. Es la iglesia que Satanás persigue, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Que Dios nos dé la fuerza, hermano, para seguir adelante en este aspecto. Quiero leer algo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y algo de esto, algo de la Navidad. Leo del Hogar Cristiano, el capítulo de la Navidad, la página 436, 437. Hermanos y hermanos, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofrecer unos a otros en esta época de Navidad, ¿verdad?, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará a Jesucristo nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de la vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna. Mediante Cristo es como recibimos toda bendición. No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor. Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aún con los niños en brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios de acuerdo con lo que podáis dar ahorita en Navidad. Llevar las ofrendas a la iglesia. Hónrenle vuestros corazones con las melodías y alabarle con vuestros labios. ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren lo que dice aquí, no lo puedo pasar por alto. Tendremos un árbol de Navidad, página 438. Hogar Cristiano, capítulo de la Navidad. Agradaría a muchos a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Hay un árbol de Navidad en tu iglesia? No lo que dice por allá el doctor Gambetta o lo que dicen los extremistas y los fanáticos. Es lo que dice la revelación aquí en estos libros. Si tú crees todavía en el Espíritu de Profecía, y si eres adventista del séptimo día, que deberías creer en esto. Si no, no eres adventista. Dice aquí, agradaría mucho a Dios, no a usted ni a mí, a Dios, que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales nos preguntan, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo si montamos un árbol de Navidad en la iglesia? El Espíritu Santo contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible en la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestra iglesia no entraña pecado, no es pecado, sino que el pecado estriba en el motivo que hace obrar. ¿Qué motivo?
Lo vas a colocar allí para simplemente pantallar, para lucirlo, para sentirte igual que el mundo. No, no. Nos motiva que nos vamos a recordar de Cristo y vamos a cargar esto de ofrenda para la honra y gloria de Dios. Y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Ese árbol en tu iglesia tiene que estar full de regalos. ¿Qué uso se le va a dar? Para beneficiar a quienes necesitan, a quienes tienen que llegar una bendición, y hasta los mismos regalos de Jesús, para Jesús. Página 458 del mismo libro dice: al terminar el largo viaje que me trajo a llegué a casa a tiempo para pasar la víspera del año nuevo en Hellbrook. El salón del acto del colegio había sido preparado para una reunión de escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferas y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba de un arco de entrada en el salón. El árbol era también cargado de donativos que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron: hermana Guay, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe que tengamos ese hábito, tanto adorno? Les contesto: concuerda con mi fe, que la fe es suya y la fe mía, la fe de los profetas. Y en el libro La mayordomía cristiana, palabras para la juventud, en la página 310, no solo en los cumpleaños deberían los padres y los hijos recordar la misericordia del Señor en una forma especial, sino también los días de Navidad y de Año Nuevo debieran ser ocasiones cuando cada hogar debiera recordar a su Creador y a su Redentor. En lugar de ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres humanos, la reverencia, el honor y la gratitud deberían de ofrecérsela a Dios, y los regalos y las ofrendas deberían fluir por el conducto divino. Que en tu iglesia y mi iglesia reciba los regalos que le deben dar a Jesús en este momento, en esta época dicembrina, en este 24 de diciembre. Que tu iglesia reciba los regalos que Jesús necesita allí en esa iglesia. Necesita una pulidora, necesita arreglar una pared, necesita una lavadora, necesita banca, necesita arreglar un techo. Es el momento de recoger ofrendas, dale ese regalo a Jesús. Jesús, aquí tiene para tu casa, para que hayan banca, para que hayan sillas, para que hayan luminaria, para que haya cualquier cosa que necesites en tu casa. Aquí tienes tu regalo, Jesús. Te mereces eso y más, lo que está diciendo aquí. Y las ofrendas debieran fluir por el conducto divino. Pregunta: ¿no le agradaría al Señor que se le recuerde en esa forma? Llenando la iglesia de lo que necesita la iglesia. No como ha sido olvidado Dios en estas ocasiones. Ni siquiera ponen un árbol en algunas iglesias. No, eso es mundano. Mundano es usted, hermano, que ignora esta revelación por su egoísmo, por su ignorancia. Estos libros tienen más de 100 años escritos, hermano. Si tu pastor, si tu anciano, si tu hermano que te enseñó, no te enseñó esto, bueno, arréglese con Dios. Pero aquí está viendo la revelación. Cuando tengáis un día feriado, convertirlo en un día agradable y feliz para vuestros hijos. Y haced también que sea un día agradable para los pobres y los afligidos. No permitáis que transcurra un día sin llevar ofrendas de gratitud, de agradecimiento y gratitud. Que los padres y los hijos realicen ahora un esfuerzo ferviente para redimir el tiempo y para remediar el pasado descuidado, que manifiesten una conducta diferente de la que tiene el mundo, tal como los sabios de la antigüedad, los tres reyes estos que vinieron, la gente llama los tres reyes magos, los sabios de Oriente. Podéis ofrecer a Dios vuestros mejores donativos y manifestarle mediante vuestras ofrendas que apreciáis a Dios, su Dios, hecho, que apreciáis su don, hecho a un mundo pecador. Hacer que los pensamientos de vuestros hijos corran por un nuevo canal, sin egoísmo, incitándolos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Gracias, Dios, porque nos enviaste a tu Hijo, a Jesucristo. No fue el 24 de diciembre, esta fecha no es correcta, pero es una oportunidad para que la iglesia se abre y le mostremos a la comunidad, a nuestra familia, que sí, nosotros aceptamos que Cristo vino a este mundo, nació como nacimos nosotros. Y si la gente se recuerda que en esta fecha, aunque no es en esta fecha, un día en el año tuvo que haber nacido. Vamos a recordarlo en ese día al año, ¿verdad? En esta oportunidad. No podemos dejar pasar por eso y mostrémoslo realmente que es la Navidad,
qué es el nacimiento de Cristo y para qué nació Cristo. Y para ello merece todo, porque Dios dio a su Hijo. Aquí tiene mis ofrendas, como lo traían los sabios de Oriente, como lo acabo de leer de mayordomía cristiana. Aquí tienen los regalos para Jesús. Hermanos, una feliz Pascua, un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios bendiga a su iglesia.